Bueno, la historia de la triada ecológica, como dijimos, se inicia un poco en la era miasmática y la triada ecológica habla un poco de que se produce un desequilibrio entre múltiples factores en juego, concentrados en tres elementos: el agente, el huésped y el medio ambiente. La triada ecológica habla de una interrelación entre estos tres factores: el agente, ¿verdad?, que producía la enfermedad; el huésped, que era el receptor, vamos a decirle, del agente causante de la enfermedad; y el medio ambiente, en medio de ellos, eh, ocupaba un lugar importante, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos nosotros que en la era miasmática los malos olores o olores desagradables contaminaban el ambiente, ¿verdad?, el aire, el suelo y el agua, y esa contaminación era la que generaba las enfermedades en las personas. Entonces se le da un destaque importante al medio ambiente y decía, ¿verdad?, que cualquier desequilibrio en alguno de ellos generaba la aparición de enfermedades. Entonces, entre el agente, el huésped y el medio ambiente debía existir un equilibrio perfecto, ¿verdad?, y que cualquier factor que hacía, ¿verdad?, de que se rompa ese equilibrio ocasionaba la aparición de enfermedades. Descubiertos los microorganismos a finales del siglo XIX, ¿verdad?, incluyendo bacterias, protozoarios, los demás parásitos, se reafirmó por una parte de la unicausalidad externa de la identificación de un culpable. Cuando se empezaron a visualizar los gérmenes, ¿verdad?, causantes de la enfermedad, entonces los médicos, ¿verdad?, y los científicos de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX empiezan a pensar de la unicausalidad externa. O sea que un germen, una enfermedad. Una enfermedad es causada por un germen. Aunque este modelo no se hizo explícito durante este siglo, ya había elementos de la historia de la medicina y de la epidemiología que apoyaban a este modelo y su indudable eficacia. Entonces, aquí se cita un poco el caso de John Snow en Inglaterra, quien pudo controlar un brote de cólera mediante la acción sobre los pozos de Londres, ¿verdad? John Snow no podía visualizar al vibrio cólera, al agente causal del cólera, ¿verdad?, pero él ya suponía de que existía algún germen en el agua contaminada de esos pozos, ¿verdad?, en Londres. Para las personas que pudieron leer la historia, entonces existían unos pozos de agua que estaban contaminados en Londres, y entonces John Snow hizo una observación, ¿verdad?, de que esos pozos, a partir de esos pozos o en esos pozos existían ciertas sustancias que él como no podía ver, ¿verdad?, todavía en esa época, ciertas sustancias que se transmitían de persona a persona y que eso producía la enfermedad. Y el hecho de que uno no tome el agua de ese pozo evitaría, evitaría la enfermedad en esas personas. Entonces él, al mandar cerrar esos pozos de agua, evitó que el cólera se siga propagando entre las personas. Y acá se preconizó mucho, como en esa época era la época de la medicina, estaba enfocada mucho en la sanidad, entonces lavado de manos, higiene, ¿verdad?, con eso se logró controlar el brote de cólera, ¿verdad? Pero John Snow, dentro de todo, ya hablaba de esa relación de agente, huésped y medio ambiente, ¿verdad? Agente vibrio cólera, huésped el hombre y medio ambiente sería el agua, ¿verdad? En este caso los pozos contaminados, ¿verdad?, con materia fecal, eh, ¿verdad?, que eran la que, pues, a partir del cual las personas que tomaban, ¿verdad?, se contagiaban de cólera, y eso iban y diseminaban otra vez en la población, ¿verdad? Entonces, esta triada ecológica
eh, explica un poco del por qué la aparición de las enfermedades o de la relación salud-enfermedad en una población a partir de elementos que, a pesar de que no podían ser visualizados, ¿verdad?, como bacterias, virus, etcétera, pero ya de alguna forma, a través de la explicación del medio ambiente, en este caso el agua, o podía ser el suelo, o podía ser el aire, trataban de explicar la aparición de enfermedades. Ahí vemos entonces la tríada ecológica con sus tres componentes fundamentales: agente, huésped, medio ambiente. El agente, dice, es un factor que proviene del ambiente o del propio individuo, ¿verdad?, que por alteración, presencia o ausencia se constituye en responsable de la presentación de la enfermedad. El agente entonces es un factor que puede provenir del ambiente o del propio individuo, ¿verdad? Ser un huésped, vamos a decirle, normal del ser humano, y por algún factor, ¿verdad?, que haga que se altere, ya sea su presencia o su ausencia, a través de su presencia o su ausencia, determina la aparición de una enfermedad. Bueno, un agente entonces es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Por lo general, un agente es considerado una causa necesaria, pero no suficiente para la producción de la enfermedad. Algunas veces lo que ocurre con el agente es que ingresa dentro del individuo, y porque el individuo tiene buenas defensas, defensa humoral, defensa celular, por la acción a lo mejor de alguna medicación que toma el paciente, ¿verdad?, algún antibiótico, o porque, no sé, ciertos factores, ¿verdad?, como por ejemplo el pH del estómago, el pH de la orina, hay algún factor que evita, ¿verdad?, que él se multiplique, entonces no llega a desarrollarse la enfermedad, ¿verdad? Entonces acá nos dice que un agente es un factor que está presente para la ocurrencia de una enfermedad. Es una causa necesaria, pero no suficiente. O sea que, aparte de la presencia del germen, aparte de la presencia del agente, también se necesitan otros factores que predispongan la aparición de la enfermedad. En este caso podemos decir que, por ejemplo, la persona baja sus defensas porque, no sé, está recibiendo un tratamiento quimioterápico o un tratamiento con corticoides, o es una enfermedad, o es una persona inmunodeprimida porque sufre una enfermedad de tipo VIH. Entonces, tienen que existir otros factores que hagan de que ese germen pueda multiplicarse dentro del individuo y producir finalmente la enfermedad. De ahí que nos dice que el agente es una causa necesaria, o sea, que tiene que estar el agente para producirse la enfermedad, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque aparte de la presencia del agente, el huésped también tiene que tener las defensas disminuidas, ¿verdad? Porque si ingresa el germen en una persona que es inmunocompetente, que tiene sus defensas, ese agente no va a tener mucha posibilidad de multiplicarse dentro de él y de generarle una enfermedad. O si le genera una enfermedad, va a ser rápidamente sofocado, ¿verdad?, rápidamente eliminado, y la persona otra vez va a pasar al estado de salud. Entonces es una causa necesaria, pero no suficiente. Los agentes pueden dividirse en biológicos y no biológicos. Los agentes biológicos son organismos vivos capaces de producir una infección o una enfermedad en el ser humano y en los animales. Las especies que ocasionan enfermedades a los humanos se denominan agentes patógenos. Dentro de los agentes no biológicos también podemos citar los de tipo químicos y físicos. Y ahí aparece un poco un cuadro, ¿verdad?, con los agentes biológicos. Vemos, ¿verdad?, el grupo de las bacterias, protozoarios, metazoarios, hongos, virus, priones, etc., ¿verdad?, que pueden producir enfermedades, que son los agentes patógenos. Y están también los agentes no biológicos, ¿verdad?, tipo químicos,
los pesticidas, herbicidas, ¿verdad?, tóxicos, los órganos fosforados. Después están los aditivos de alimentos, los conservantes, saborizantes, texturantes, etcétera, ¿verdad?, que se les suele adicionar a los alimentos y que pueden ser, que pueden producir enfermedades, ¿verdad?, tipo cáncer, ¿verdad? Por ejemplo, la cocción de la carne, etcétera, ¿verdad? Y también químicos se consideran a los fármacos, ¿verdad?, ciertas sustancias, ¿verdad?, que pudieran ocasionar en una dosis superior a la recomendada, a la terapéutica, puede producir enfermedades, ¿verdad?, una patología en la persona. Y los de tipo físico, ¿verdad?, la fuerza mecánica, el calor, la luz, las radiaciones, el ruido, etcétera, pueden determinar enfermedades en las personas. Entonces son considerados agentes no biológicos de tipo físico. Bien. Y por último, entonces, ahí tenemos, o sea, tenemos el huésped, que es una persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia o el alojamiento de un agente infeccioso. El hospedero o el huésped, entonces, permite, dice, la subsistencia o que el agente infeccioso se aloje dentro de ella. Esto puede determinar si es que no le causa daño, se convierte ese huésped en lo que se llama reservorio. Permite que se multiplique dentro de ella, ¿verdad?, pero no le causa daño. Entonces se convierte en un reservorio y más bien ese huésped se convierte en un foco de infección para otras especies, ¿verdad? O puede ser que el agente infeccioso se multiplique dentro de él por algún factor, ¿verdad?, que el huésped baje sus defensas y entonces se multiplica el agente y empieza a causarle daño, ¿verdad? Empieza a producir signos y síntomas, ¿verdad?, y desarrolla una enfermedad infecciosa. Entonces el huésped es una persona o animal vivo que en circunstancias naturales permite a la gente alojarse, ¿verdad?, y subsistir dentro de él o en su superficie. Y aquí vamos a ver algunos conceptos de tipo de huésped. Está el huésped denominado huésped susceptible, que es una persona o animal que no posee resistencia contra el agente patógeno determinado. Depende de factores genéticos, generales de resistencia a las enfermedades y condiciones de inmunidad específicas para cada enfermedad. Entonces, cuando un huésped desarrolla la enfermedad a partir de un agente infeccioso, o sea, un agente infeccioso se aloja en él, se multiplica en él y le causa una enfermedad, se le considera huésped susceptible, ¿no? Huésped susceptible dice persona o animal que no posee resistencia contra un agente patógeno. Y eso depende, dice, de factores genéticos, de inmunidad específica o de resistencia a las enfermedades que tenga ese huésped. La resistencia es un conjunto de funciones fisiológicas que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de agentes infecciosos o contra los productos nocivos de sus productos tóxicos. De repente el agente tóxico, así como el Clostridium tetani, ¿verdad?, o el Corynebacterium disteriae, ¿verdad?, de la difteria, eliminan ciertas sustancias al torrente sanguíneo, ¿verdad?, y esas toxinas son las que producen daño en las personas, ¿verdad? ¿Y la resistencia qué es? Es un conjunto de funciones fisiológicas que sirven de defensa contra la invasión o multiplicación de un agente infeccioso o de sus productos nocivos, ¿verdad?, o contra los productos nocivos o sus productos tóxicos. La inmunidad es el estado de resistencia asociado a la presencia de anticuerpos y células que tienen una acción específica sobre el microorganismo responsable de una enfermedad infecciosa o sus toxinas. Entonces, es ya la presencia de anticuerpos, ¿verdad?, y células de defensa, ¿verdad?,
como por ejemplo los macrófagos, los neutrófilos, etc. Y también los anticuerpos, ¿verdad? Formados a partir de los linfocitos tipo B, específicos ya contra microorganismos responsables de la enfermedad infecciosa o sus toxinas. Y la persona inmune es una persona que posee anticuerpos protectores específicos como consecuencia de una infección previa o de una inmunización anterior, ¿verdad? A través de las vacunas. Entonces se le aplica la vacuna a la persona, desarrolla anticuerpos y entonces a este se le denomina persona inmune porque ya posee anticuerpos protectores específicos contra un agente. O si no, puede ser una inmunidad de tipo natural, ¿verdad? Que es cuando la persona tuvo ya la infección, qué sé yo, de niño y posteriormente entonces ya desarrolla esos anticuerpos de defensa para un segundo ataque de ese agente. Bueno, y el medio ambiente dice la clasificación del medio ambiente según factores que actúan sobre el hombre, pudiendo ser medios físicos, sociales y biológicos. Bien. Epidemiología de las enfermedades transmisibles o cadena de infección también. Es un modelo explicativo de salud de enfermedad que apareció básicamente en la era microbiana, era con el paradigma microbiano. Y aquí está muy desarrollado el tema de la unicausalidad de las enfermedades. Un agente causa una enfermedad es causada por un agente. Entonces, la medicina en esta época intentaba romper esa cadena de infección, ¿verdad? Que vamos a ver que tiene diferentes partes. Y entonces los sistemas de salud actuaban en diferentes partes para tratar de romper esa cadena. Vamos a ir viendo, dice, por ejemplo, enfermedades transmisibles, un concepto habla de cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso específico o sus productos tóxicos que se manifiesta por la transmisión de este agente o sus productos de una persona o animal infectado o de un reservorio a un huésped susceptible, que puede ser directa o indirectamente por medio de un huésped intermediario de naturaleza vegetal o animal, de un vector o del medio ambiente inanimado. Enfermedad transmisible entonces es una enfermedad causada por un agente infeccioso o también puede ser de sus productos tóxicos, sus toxinas, que se manifiesta por la transmisión de un agente o de sus productos de una persona o de un animal infectado, ¿verdad? O de un reservorio. Reservorio dijimos que era un huésped que alojaba al germen, incluso se puede estar multiplicando dentro de él, pero que no le causaba daño. Entonces ese agente infeccioso se transmite de una persona o animal enferma, animal infectado, o de un reservorio hacia un huésped susceptible. ¿Y qué era huésped susceptible? Era aquella persona o animal que no tenía defensas, ¿verdad?, contra el agente infeccioso. Y esa falta de defensa dijimos que podía ser un problema genético, un problema de tratamiento, qué sé yo, de quimioterapias, inmunosupresores, ¿verdad?, que hace que su defensa disminuya, ¿verdad? O puede ser que la persona sufra de alguna patología, ¿verdad?, como el VIH, que baja sus defensas, lo vuelve inmunodeprimido, entonces se vuelve un huésped susceptible, ¿verdad? Y esa transmisión del agente infeccioso de un animal enfermo o de una persona enferma o de un reservorio a un huésped susceptible se puede dar de forma directa o indirecta, ¿verdad?, la transmisión. Indirectamente dice por medio de un huésped intermediario que puede tener una naturaleza vegetal, animal, puede ser un vector, ¿verdad?, como por ejemplo el mosquito, ¿verdad?, para el caso del dengue, o ser incluso del medio ambiente inanimado. Enfermedades transmisibles, entonces, las enfermedades infecciosas, conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. ¿Y qué es la infección?
es la invasión y o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. Entonces, para hablar de infección estamos hablando de que el huésped susceptible es invadido y el germen empieza a multiplicarse dentro de él. Y cuando tiene manifestaciones clínicas se convierte en una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Infección, entonces, invasión y multiplicación de agentes dentro de un huésped susceptible, y cuando tenga manifestaciones clínicas, cuando le cause daño, la persona empieza a tener fiebre, tos, dificultad respiratoria, dolor abdominal, dependiendo, ¿verdad? Si tiene manifestaciones clínicas, allí se convierte en lo que se llama una enfermedad infecciosa. Bueno, entonces infección es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal susceptible, ¿verdad? Esa infección puede ser de tipo inaparente o aparente, ¿verdad? Inaparente es una infección asintomática, subclínica o oculta. Es decir, que el germen está dentro del organismo, ¿verdad?, de la persona susceptible o del huésped susceptible y se está multiplicando allí, ¿verdad? Y puede ser que ya le esté produciendo daño, pero clínicamente no se manifiesta, ¿verdad? La persona no tiene fiebre, no tiene dolor, no tiene tos, no tiene catarro, no tiene manifestación clínica. Entonces a ese tipo de infección se le llama infección inaparente, subclínica, asintomática u oculta. Ahora, si ese germen se multiplica, ¿verdad?, se desarrolla dentro del organismo y aparte de eso presenta manifestaciones clínicas, se le llama también infección aparente, que son manifestaciones clínicas de una enfermedad infecciosa. Otras definiciones importantes a saber, ¿verdad?, dentro de esta cadena epidemiológica son dos conceptos, la contaminación y la infestación. La contaminación nos dice la sola presencia de agentes infecciosos vivos en las superficies exteriores del cuerpo, en las prendas de vestir, ¿verdad?, en las ropas, no constituyen infección, sino una contaminación de superficies o artículos, ¿verdad? Esto es muy frecuente, se suele ver mucho en los hospitales, en la unidad de terapia intensiva, donde el personal de blanco, ¿verdad?, médicos, enfermeras, suelen tener bacterias, virus, ¿verdad?, bacterias principalmente por la ropa, ¿verdad? Y entonces a esto se le llama contaminación, no es una infección. Y la infestación es las enfermedades producidas por agentes que no ingresan en el organismo, ¿verdad?, sino que más bien viven en su superficie, permanecen en su superficie y pueden ser transmitidas a otro huésped. Por ejemplo, los piojos, escabiosis, etc. Los principales componentes del proceso infeccioso constituyen la cadena de transmisión. El conocimiento de la cadena de transmisión es fundamental para la aplicación de medidas de control de la enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que preconiza, qué es lo que habla este modelo explicativo salud de enfermedad denominada cadena epidemiológica o cadena de infección? Dice, conocer bien las diferentes partes de esta cadena de infección permite aplicar medidas de control para la enfermedad. Bueno, entonces, cadena de transmisión, las enfermedades transmisibles aparecen como consecuencia de una interacción entre agente, huésped y ambiente. Hay un proceso de transmisión que dijimos que podía ser de tipo directa o indirecta, y el control de estas enfermedades puede lograrse mediante cambios en algunos de los componentes de la cadena de infección. ¿Y cuáles son esas cadenas de infección? En primer lugar está el agente causal de la enfermedad. Segundo está el reservorio del agente. Tercero está la puerta de salida del agente, ¿verdad?, de la persona enferma hacia su huésped susceptible. Entonces hay una puerta de salida.
está el número 4, está el mecanismo de transmisión de la gente, ¿verdad? Cómo se transmite por vía aérea, por vía digestiva, por la piel, por la sangre, transplacentario, ¿verdad? Mecanismo de transmisión de la gente. Quinto está la puerta de entrada de la gente ya al huésped susceptible. Y por último, el sexto es la susceptibilidad del huésped. Cadena de transmisión, secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente, desde su fuente de infección hasta llegar a un huésped susceptible. Y a cada uno de estos componentes se le denomina eslabones de la cadena. Entonces, el concepto de cadena epidemiológica, cadena de infección, es conocer los diferentes componentes, ¿verdad?, de una enfermedad y en base a eso aplicar mecanismos de control para lograr romper esta cadena y eliminar la enfermedad, ¿verdad? Ese es el concepto de este modelo explicativo salud-enfermedad de la cadena de infección. Entonces, el agente causal, el reservorio, la puerta de salida del enfermo hacia el huésped susceptible, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada al huésped susceptible y finalmente el huésped susceptible. En cualquiera de esos puntos yo puedo actuar y puedo lograr controlar, o sea, romper esa cadena y controlar a la enfermedad. La cadena epidemiológica entonces son los pasos, dice, eslabones que conducen a la aparición de una enfermedad transmisible. Ahí nos cita nuevamente los eslabones. Estos eslabones o componentes esenciales de la cadena epidemiológica están influenciados por un gran número de factores epidemiológicos secundarios con los que interaccionan para determinar la aparición de la enfermedad. Identificando los posibles eslabones o componentes en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y la propagación de las enfermedades. Entonces yo interviniendo, o sea, primero tengo que conocer los componentes de la enfermedad, cuál es su agente, cuál es su reservorio, cuál es la puerta de salida, ¿verdad? Si es por vía respiratoria o se transmite por vía genitourinaria o por vía digestiva. O por la sangre, ¿verdad? O es por a través de una picadura de insecto, tengo que conocer por dónde sale el agente. Después tengo que conocer cuál es su mecanismo de transmisión, cuál es su puerta de entrada al huésped susceptible y finalmente quién es su huésped susceptible, ¿no? Entonces, aplicando medidas de control, puedo evitar, dice, o sea, cortar la enfermedad y evitar su propagación. Bueno, el primer elemento, entonces el primer componente o el primer eslabón es el agente. Todo elemento que actúa como causa determinante y sea capaz de producir la alteración del equilibrio salud-enfermedad. Pueden ser de tipo biológico, dijimos, ¿verdad? Bacterias, virus, de tipo químico, veneno, ¿verdad?, de serpientes, y físicos, radiaciones, gases, también de tipo sociales. En las infecciones, los agentes biológicos capaces de penetrar en el hombre y los animales y producir infección o enfermedad infecciosa. La infección, dijimos, es la entrada y desarrollo o multiplicación de un agente infeccioso en el organismo de una persona o animal. Infectividad es la capacidad del agente infeccioso de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped. Fíjense que infectividad no es lo mismo que infección. La infectividad es la capacidad nomás que tiene la gente de alojarse y multiplicarse dentro del huésped, pero no necesariamente determina la aparición de una enfermedad infecciosa. No necesariamente la presencia de esos gérmenes puede producir enfermedad. ¿Por qué? Porque de repente el huésped puede tener las defensas, puede ser un inmunocompetente, ¿verdad?, las defensas adecuadas y repeler al agente o sus toxinas, ¿verdad?, y evitar la infección.
Ahora, la patogenicidad sí es la capacidad ya de un agente infeccioso de producir enfermedad en las personas infectadas. Entonces, la patogenicidad es cuando el agente tiene la capacidad de alojarse, multiplicarse y producir enfermedad en el huésped susceptible. Allí entonces se habla ya de patogenicidad, capacidad del agente de producir enfermedad en la persona infectada, ¿verdad? O en el huésped susceptible en este caso. Y la virulencia es la capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales, de producir la muerte, casos muy graves o fatales en el huésped susceptible. Eso se denomina virulencia. Patogenicidad, capacidad de producir enfermedad en el huésped susceptible. Virulencia, capacidad del agente infeccioso de producir casos graves y fatales, muerte. Bueno, otros conceptos de las enfermedades transmisibles. El periodo de incubación es el intervalo de tiempo que transcurre entre que la persona se expone al agente infeccioso y la aparición de los primeros signos o síntomas de la enfermedad. Es el tiempo que transcurre entonces entre que la persona se pone en contacto o se expone al agente infeccioso hasta la aparición de los signos y síntomas de la enfermedad. En ese tiempo entonces en que la persona se expone al agente y le aparecen los primeros signos y síntomas se denomina periodo de incubación. El periodo de latencia es el intervalo de tiempo o periodo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelva infecciosa. ¿Verdad? Entonces, una cosa es desde que se produce la infección, es decir, que el germen ingresó dentro del huésped, empezó allí a multiplicarse, ¿verdad? Y a lo mejor le produjo enfermedad, ¿verdad? Empezó a tener signos y síntomas y después va a tener la capacidad de transmitirse a otro ser vivo, ¿verdad? O sea, otra persona o otro animal. Entonces, ese tiempo que transcurre entre que el agente tuvo la capacidad de ingresar y de multiplicarse hasta el tiempo en el que él tiene la capacidad de transmitirse a otra persona, a eso se le llama periodo de latencia. Ingresó en el huésped susceptible, se multiplicó, se desarrolló allí, ¿verdad? Se fue multiplicando y después va a llegar un momento en que le va a producir enfermedad probablemente a ese huésped susceptible y después ya va a tener la capacidad de transmitirse a otras personas, a otros huéspedes susceptibles. Entonces, ese tiempo se denomina periodo de latencia. Dice, intervalo de tiempo que transcurre desde que se produce la infección hasta que la persona se vuelva infecciosa. Y el periodo de transmisibilidad o infeccioso es el intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser transferido directa o indirectamente de una persona infectada a otra persona, de un animal infectado al ser humano o de un ser humano infectado a un animal, inclusive artrópodo. El periodo de transmisibilidad, entonces, intervalo de tiempo durante el cual el agente infeccioso puede ser, tiene ya la capacidad de pasar a otro ser vivo, ¿verdad? A otro huésped susceptible, a otra persona o a otro animal. Bueno, el espectro de la enfermedad, dice. Este es un concepto muy interesante que mira un poco las enfermedades infecciosas como si fuesen un iceberg. Entonces, en la punta del iceberg suelen aparecer los casos sintomáticos. Cuando yo estoy en mi consultorio y me vienen casos de gripe, o sea, cuadros respiratorios, tos, fiebre, son los casos sintomáticos y son los casos registrados. Y estos casos sintomáticos que se suelen ver en los hospitales, que son los que consultan en los hospitales, generalmente se le denomina la punta del iceberg, es el menor número. Entonces, una vez que yo empiece a ver casos de respiratorios o casos gastrointestinales, ¿verdad? De diarreas, yo tengo que suponer que detrás de esas personas o debajo en el tema del iceberg
va a haber un grupo que tenga enfermedades incompletas o subclínicas, ¿verdad? Que tengan alguna sintomatología, ¿verdad? Tenga un poco de tos, no tiene fiebre. Entonces generalmente hace un tratamiento con remedios caseros o una automedicación y quedan en la casa, ¿verdad? No consultan en los hospitales. Entonces el sistema de salud no puede registrarlos, ¿verdad? No puede registrarlos y no puede tratarlos. Entonces, pero como médico, ¿verdad? Y con conocimiento en epidemiología, yo tengo que saber que detrás de esos sintomáticos hay un grupo más importante, ¿verdad? De personas que tengan una enfermedad incompleta, o sea, no tiene toda la sintomatología o la sintomatología que presenta es manejable, vamos a decirle, por la persona en la casa, entonces prefiere quedarse, ¿no? Automedicarse, algunos remedios caseros, ¿verdad? Y con eso queda en la casa, ¿no? Y por debajo, otra vez, de ese grupo de enfermedades incompletas aparece el grupo de los asintomáticos. Enfermedad inaparente, asintomático o portadores asintomáticos de la infección. Hay un grupo mayor todavía que sería la base del iceberg de personas totalmente asintomáticas. Tienen la infección, pero no manifiestan ninguna sintomatología, ¿verdad? Entonces, por un pequeño grupo de casos sintomáticos que consultan a los hospitales y que son registrados en el sistema de salud, yo tengo que saber que detrás de ellos hay un grupo de personas con una enfermedad incompleta que no desarrollan toda la sintomatología, lo que le permite automedicarse y quedarse en la casa. Y detrás de esto, otra vez, en un mayor número todavía, están los asintomáticos, que son personas que tienen la infección, tienen el agente dentro, ¿verdad? Se está multiplicando la gente, pero ellos no manifiestan ninguna sintomatología. Entonces es el grupo, el mayor grupo, que es el de los asintomáticos, por enfermedad inaparente. Entonces un ejemplo de esto es el espectro clínico de la infección por cólera, Vibrio cólera, donde vemos que hay una enfermedad grave del cólera solamente un 2%. Después, una enfermedad moderada, 5%, enfermedad leve, 18%, ¿verdad? Cuando hay un brote de cólera, entonces básicamente este es el espectro que se ve. Solo un 2% de los casos son graves, fatales prácticamente, 5% moderado, 18% leve y el 75% son asintomáticos, es decir, que tienen el vibrio cólera dentro, ¿verdad? Pero no manifiestan ninguna sintomatología. Entonces, es un concepto interesante que tengo que saber, ¿verdad? Que por los casos que me consultan en los hospitales, los sintomáticos, hay un gran grupo de casos de enfermedad incompleta y un mayor grupo todavía de asintomáticos. Bueno, esto para describir un poco el espectro de la enfermedad. Una enfermedad entonces puede ser dividido en un grupo de inaparentes o asintomáticos, que vemos un poco ahí a la izquierda, ¿verdad? Y después están pintados en colores los aparentes, ¿verdad? Los que tienen sintomatología. Entonces, esos aparentes, ¿verdad? Yo puedo dividirlos en moderados, graves o fatales, muertos. Entonces, si yo hago el espectro de la enfermedad, por ejemplo, de la tuberculosis, puedo ver que la tuberculosis tiene un espectro importante de casos asintomáticos. O sea que tienen el Mycobacterium tuberculosis dentro, pero no manifiestan ninguna sintomatología. No tienen tos con sangre, no tienen fiebre, no tienen pérdida de peso. Entonces son asintomáticos. Pero tienen la infección y entonces tienen el germen, entonces tienen la capacidad de transmitirlo. Después hay un grupo también importante, ¿verdad? De moderados, eh, casos graves, ¿verdad? Un pequeño porcentaje, y fatales, muy pequeño porcentaje, ¿verdad? O sea que poca gente muere por tuberculosis. El grupo de tétanos, la infección por tétano, entonces tiene un pequeño porcentaje de inaparente.
un porcentaje mayor, ¿verdad?, de casos moderados, casos graves también tienen un mayor porcentaje y fatal también tienen un porcentaje relativamente significativo. Y la rabia humana, el 100% son casos fatales. No tiene, una vez que se desarrolla, entonces no tiene cura, ¿verdad? Entonces, esta es una forma un poco de describir el espectro de las enfermedades. Estas son unas fórmulas para saber un poco de patogenicidad, virulencia y letalidad, ¿verdad? Letalidad se define como del total de casos aparentes, ¿verdad? De casos, del total de enfermos, ¿cuántos se mueren? Número de casos fatales sobre el total de casos aparentes. Bueno, el segundo componente o segundo eslabón de la cadena epidemiológica son los reservorios. Y dice, reservorio es un ser animado o inanimado en el que el agente etiológico se reproduce y perpetúa durante un periodo relativamente largo en un ambiente natural, ¿verdad? El agente infeccioso, entonces acá, puede ser un ser animado o inanimado, donde el agente etiológico se reproduce y perpetúa durante un tiempo relativamente largo. Reservorio de agentes infecciosos puede ser un ser humano, un animal, un artrópodo, una planta, el suelo o materia inanimada, donde normalmente el agente vive y se multiplica, y del cual depende para sobrevivir, reproduciéndose de manera que puede ser transmitido a un huésped susceptible. Entonces, el agente allí, ¿verdad?, se reproduce, vive, depende del reservorio de su subsistencia y está esperando la oportunidad, ¿verdad?, para pasar a un huésped susceptible, ¿verdad? Por lo tanto, esa transmisión, ese paso al huésped susceptible puede ser en un corto periodo o en un periodo mucho más, en un periodo prolongado, ¿verdad? Reservorio humano, dice, el hecho de que algunas enfermedades tengan al ser humano como reservorio es de gran importancia práctica, porque las medidas de control pueden realizarse en el mismo sujeto. Ejemplo, tratamiento con antibióticos, reservorios humanos conocidos, ¿verdad?, enfermedades de transmisión sexual, lepra y el sarampión, ¿verdad?, que utilizan al hombre como su reservorio único. No se conoce otro reservorio para estas patologías. Sífilis, bueno, sífilis, lepra, sarampión. Los tipos de reservorios humanos pueden ser los portadores. Es un individuo o animal infectado que alberga un agente infeccioso específico de una enfermedad, pero la persona no manifiesta ningún síntoma o signo clínico, pero constituye una fuente potencial de infección para el ser humano. El asintomático sano, durante el curso de una infección subclínica, nunca desarrolla síntomas. Portador en incubación, ¿verdad?, durante el periodo de incubación, ¿verdad? Son personas que justo uno le toma la muestra y le tomó en el periodo de incubación, en el periodo de ventana. Es decir, que el agente infeccioso está dentro de él, ¿verdad?, pero no manifiesta sintomatología, ¿verdad? El portador convaleciente ya en la fase de convalecencia y de posconvalecencia de las infecciones que se manifiestan clínicamente. En todos los casos, el estado de portador puede ser breve, portador transitorio o prolongado, portador crónico. Los reservorios animales también son importantes. Constituye, dice, la segunda prioridad para el epidemiólogo, dado el grado de asociación entre el hombre y las distintas especies animales. La importancia de cada uno estará dado por el grado de contacto con el hombre, y los reservorios animales para un mismo agente biológico pueden variar según zonas geográficas. Por ejemplo, la rabia en Canadá es transmitido por los lobos, en Estados Unidos por chacales, en México por vampiros, en Argentina por perros, gatos, bovinos, equinos y murciélagos, y en Paraguay por los perros. Bueno, entonces el reservorio animal es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que determinan son las zoonosis. Animal que garantiza, dice, tanto la existencia del agente etiológico y facilita su posterior transmisión, ¿verdad? Ahí vemos las aves, las ratas, etc.
Bueno, y hay una diferencia entre reservorio y fuente de infección. El reservorio generalmente es un ser vivo, existe multiplicación y reproducción durante un periodo más o menos largo en él, permite la perpetuación de los agentes biológicos y la permanencia de los agentes biológicos puede ser prolongada, inclusive durante toda la vida del reservorio. Las fuentes de infección, sin embargo, son generalmente inanimados, son objetos. Hay multiplicación, pero durante un corto periodo de tiempo, un tiempo limitado. Y la mayoría de los agentes biológicos pasan rápidamente a su huésped susceptible. Bueno, puertas de salida y entrada. Salida del agente, del agente, ¿verdad? De la persona o el animal enfermo y entrada a su huésped susceptible. Camino por el cual, dice, un agente infeccioso sale de su reservorio e ingresa al huésped. Entonces, las puertas de entrada y de salida, o sea, de salida y de entrada. Entonces tenemos nariz y boca, puede salir o entrar por ano y recto genitales, por puntura de la piel, ¿verdad? Ahí está una inyección o puede ser insecto, ¿verdad? Mosquito. Puede ser por lesiones, abrasiones de piel y mucosas, otras secreciones, ¿verdad? La conjuntiva y a través del meato urinario. Estas son entonces las puertas de salida o entrada del agente desde el reservorio hacia el huésped susceptible. Nariz y boca, ano, recto, genitales, puntura de la piel, lesiones de la piel y mucosas, otras secreciones y meato urinario. Las puertas de entrada, vías de transmisión, pueden ser las vías respiratorias, se puede transmitir por vía cutánea, mucosa, por vía genitourinaria, por vía sanguínea, por vía digestiva y por vía placentaria. La vía de transmisión del agente infeccioso. Entonces, vías de transmisión, vías respiratorias, cutáneo-mucosas, genitourinarias, sanguíneas, digestivas y placentarias. Modo de transmisión, es el mecanismo por el cual el agente causal del brote se propaga desde una fuente o reservorio hacia una persona, hacia un huésped susceptible. Los principales mecanismos de transmisión, ¿verdad? Pueden ser de transmisión directa a partir de una fuente o de un reservorio, entonces pasa directamente el agente al huésped, susceptible en este caso. En la transmisión indirecta también ocurre, ¿verdad? A partir de una fuente o de un reservorio, pasa el agente al huésped, pero necesita de un eslabón intermediario, ¿verdad? Que puede ser vehículos, pueden ser vectores o puede ser incluso el aire. Entonces, la transmisión directa es el paso de una enfermedad transmisible desde la fuente de infección o reservorio al sano susceptible, al huésped susceptible, por una relación inmediata sin interferencia de ningún tipo. Suele encontrarse, dice el mecanismo, en microorganismos con poca resistencia al medio exterior, ¿verdad? A la luz, a la desecación y que requieren un contacto prolongado para producir la infección, por ejemplo, la lepra. La transmisión directa incluye, por ejemplo, el contacto directo, mononucleosis infecciosa, sífilis, gonorrea, transmisión intraparto, el gonococo, transplacentaria, rubeola, toxoplasmosis. Por medio del aire es la vía de diseminación más frecuente y tenemos dos tipos de gotas. ¿Verdad? Las gotas de Fluge mayores de 150 micras de diámetro que caen al suelo rápidamente y las gotas de Well de mucho menor diámetro que se evaporan en el aire en menos de un segundo quedando en suspensión en el aire. También por mordeduras, ejemplo rabia, y arañazos, ejemplo la linforeticulosis benigna o enfermedad de arañazo de gato sería. Entonces estos son transmisión directa. Contacto directo, ¿verdad? A partir del beso o transmisiones de tipo sexual. Por medio del aire, ¿verdad? Con las gotitas de Fluge o de Well.
por medio de mordeduras o arañazos. La transmisión indirecta, hay separación en el tiempo y en la distancia entre la fuente de infección o reservorio y el sujeto susceptible. Puede tener lugar a través de un vehículo, un vector o el aire. El aire, transmisión aérea a larga distancia. Ejemplo, películas de polvo mediante esporas o gérmenes resistentes a las agresiones exteriores. El Staphylococcus, el Corynebacterium difteriae, la citacosis, se transmiten de esta forma. Entonces, a través del aire, no ya las gotitas de flujo y de Well, sino que es a través del aire a larga distancia, a través de esporas o gérmenes resistentes a las agresiones exteriores. Acá, por ejemplo, el Clostridium tetani, ¿verdad? Que forman esporas y que pueden vivir mucho tiempo, ¿verdad? En el ambiente, buscando, ¿verdad? La posibilidad de encontrar un huésped susceptible. Pueden utilizar también estos agentes unos vehículos, dice, contaminación de alimentos, la ropa de cama, utensilios de cocina, fómites, ¿verdad? Seres inanimados que transmiten infecciones, ejemplo, lanas o piel de animales que transmiten el carbunco, pañuelos, etc. Transmisión a través del agua también, la fiebre tifoidea, o puede utilizar un vector, ¿verdad? Un insecto u otro animal que transporta a la gente hasta el huésped. El ejemplo que da es el dengue y la fiebre amarilla. Entonces, el aire, transmisión aérea a larga distancia. Vehículos, ¿verdad? Como por ejemplo los fomites, transmisión del agua, de alimentos, vestidos, utensilios de cocina, etc. O vectores. En el caso del dengue y la fiebre amarilla, ¿verdad? Que sería el mosquito. Pero hay algunos que utilizan, por ejemplo, roedores, como por ejemplo el hantavirus, etc. Entonces, acá una diferenciación un poco, ¿verdad? Transmisión directa por contacto, besos, relación sexual, otros contactos, ¿verdad? A través del parto, procedimientos médicos, lactancia, inyección de drogas, transmisión aérea a corta distancia, a través de las gotitas de fluge o de Well, tos, estornudos, transfusión de sangre y por vía transplacentaria. Todas son entonces vía de transmisión directa. Estas son las vías de transmisión, que sería el cuarto punto de nuestro, o sea, sería el cuarto componente o el cuarto eslabón, ¿verdad? De la cadena de infección. Y el agente puede transmitirse también por vía indirecta, utilizando vehículos como alimentos, el agua, toallas, herramientas agrícolas, etc. Transmisión a través de vectores, la utilizan a insectos, animales roedores, etc. Transmisión por el aire a larga distancia, utilizando polvos, ¿verdad? O esporas, o también por vía parenteral, inyecciones con jeringas contaminadas. La distinción entre distintos tipos de transmisión es importante en el momento de escoger los métodos para controlar las enfermedades transmisibles. Y por último está el huésped susceptible, ¿verdad? La susceptibilidad es una condición necesaria para que el hombre se convierta en huésped y se afecte por un agente causal. Es lo que dijimos, o sea, el agente es una condición necesaria, pero no es completo, vamos a decirlo, ¿verdad? Necesita de que el huésped también tenga cierta inmunodepresión, que sus defensas disminuyan para poder generarle una enfermedad infecciosa, ¿verdad? Es necesario entonces que para que el hombre se convierta en huésped se afecte, dice, es una condición necesaria para que el hombre se convierta en huésped. Es lo opuesto a la resistencia o inmunidad. Los factores que influyen sobre la susceptibilidad de un huésped son entonces la edad, ¿verdad? Generalmente los extremos de la vida, menores de 1 año y los mayores de 60 años, entonces ya tienen mayor susceptibilidad porque en los menores de 1 año el sistema inmunológico aún no está bien desarrollado
Y en los mayores de 60 ya el sistema inmunológico está en decadencia, ¿verdad? Está disminuyendo. La ocupación de las personas, ¿verdad? El trabajo que realizan también puede determinar cierta susceptibilidad. El estado inmunitario de la persona, ¿verdad? Dependiendo si recibe algún tratamiento inmunosupresor o tiene enfermedades como VIH u otras patologías que hagan que su defensa disminuya. O si sufre alguna patología de base, ¿verdad? Hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera. Entonces determinan una mayor susceptibilidad. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a dejar hasta acá. Acá desarrollamos un poco lo que es eh, los determinantes sociales de la salud. Hablamos un poco de los modelos explicativos salud de enfermedad. En primer lugar, la triada ecológica, ¿verdad? La relación huésped, agente, medio ambiente. Y otro modelo explicativo salud de enfermedad ya de la era microbiana es la cadena epidemiológica, cadena de infección, con sus 6 componentes o eslabones, ¿verdad? El último que vimos es el del huésped susceptible. Entonces, en la siguiente clase vamos a hablar del tercer modelo explicativo, que es de las enfermedades crónicas, que se denomina historia natural de la enfermedad, para ir cerrando esta unidad 2. Bueno, muchas gracias.